las buenas obras. Acerca de la buena obra. Entonces, aquí en el libro de Job, el capítulo 31, el verso 32, el verso 32 nos dice de la manera siguiente. Él está hablando. Dice Job, no pasaba fuera la noche. El forastero no pasaba fuera la noche. Mi puerta abría al caminante. Eso lo dice Job, que el que andaba, el forastero que él veía, no lo dejaba pasar la noche afuera, le daba posada y que la puerta de él se la abría al caminante. Eso es, porque estamos hablando, vamos a hablar un poco acerca de hacer la obra, eh, de que la práctica que los cristianos debemos hacer, la obra de bien. Bueno, los tiempos han pasado y no son los tiempos de antes, todas las cosas eh, han cambiado, los sistemas de vivir, los medios de vida. Por eso hay condiciones. La palabra de Dios no va a hablar las condiciones, como que tenemos que ser astutos, tenemos que ser entendidos, a cualquiera no podemos dejar y abrirle la puerta hoy día, son diferentes. Dijo el Señor que fuéramos astutos como la serpiente y sencillos como la paloma, porque tenemos que ver a quién vamos a hospedar, a quién vamos a recibir, tenemos que saber, porque muchas cosas pueden pasar, pero como cristianos que somos y tenemos la mente de Cristo, Él nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer la obra al que verdaderamente lo necesita conforme a su voluntad. Vamos a hablar un poquito acerca de que lo que le habla a la iglesia en este momento es acerca de la viuda. En la primera de Timoteo, el capítulo 3, el verso 3, nos dice que debemos honrar a las viudas, pero dice la que en verdad lo son. Porque puede ser una persona que se le muere el esposo, pero que no está sometida a la voluntad de Dios. Esa viuda tenemos que dejarla que siga viviendo su vida. No podemos nosotros sacrificar nuestra vida por una persona que no sea santa. Porque dice aquí, entonces, eso lo dice en el capítulo 3, verso 3. Entonces, si nos vamos a 1 Timoteo, capítulo 5, el verso 10, nos dice que tengan testimonio, testimonio de los de afuera, que sea reconocido una persona, su nobleza, que tenga testimonio de los de afuera, de buena obra. Y mire, dice, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si has lavado los pies a los santos, si has socorrido a los afligidos,
Ya ella hoy no puede hacer nada, lo que hace que necesita, pero ella ya lo hizo antes. Entonces, son testimonios que como daban testimonio de Dorca, de la que hacía los trajes. Todas esas mujeres daban buen testimonio de ella, como ella era virtuosa, hacía ropa para suplir la necesidad de. Entonces, es decir, que Dios no nos deja, no, nosotros tenemos que disciplinarnos y es dentro de la palabra como estudiando, a pasamos la noche. Nosotros aquí decimos, porque todo tiene un orden, una regla. Es una hora que tenemos, ¿verdad? Por el sueño, el trabajo, y es toda la noche, pero un día que digan, que se preparen las hermanas, esta noche vamos a estudiar tal tema o vamos, lo, siempre que sea para edificación de todas, debemos de tratar. La hermana Marisabel nos va a despedir en oración al final porque ella la dejó por mitad porque la sacó el Zoom. Entonces, sigue diciendo si ha practicado la buena obra. Y en Mateo capítulo 25, el verso 35, nos dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve enfermo en las cárceles y viniste sano. También en Santiago nos dice, si un hombre, es decir, como si vemos a una persona con necesidad y podemos socorrerle, le dedicamos calentado y saciado y no le damos pudiéndole suplir su necesidad, no lo hacemos. Como eso no está bien por nosotros. Dice que eso va incluido en que no debemos dejar de hacer el bien. Y nosotros vamos a orar o vamos a visitar a un enfermo, tenemos que ver en medio en lo que nosotros podamos ayudar. Aquí está la lección donde el Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Algunos de ellos decían, pero ¿cómo va a ser que en vez de nosotros, a mí no me lo, dijo el apóstol Pedro, a mí tú no me vas a lavar los pies? El Señor le dijo, si no te lavo los pies, uno tiene parte como, no, pues lávame hasta la cabeza y todo. Pero el Señor Jesús dijo, lo que yo hago ahora, ustedes lo entenderán después. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. No es que nosotros nos reunimos a lavarnos los pies, nosotros uno con otros, como algunos lo entienden. Eso no es. La lección que el Señor nos quiere dejar es de que esos momentos que hay alguien que necesita que nosotros le lavemos los pies, no solo los pies, sino que le suplamos la necesidad. Y en ese tiempo, cuando el Señor Jesús le dijo, lo entenderán después. ¿Por qué? Porque esa persecución y esos trabajos que pasaban esos discípulos, esos apóstoles, cuando llegaban en la casa de una viuda o de un hermano, ese hermano, esos pies no eran con zapatos como usamos nosotros ni nada. Entonces, por desierto, quizás hasta con espina, quién sabe cuántas cosas, cogían pues un lebrillo y que lavarle, enjugarle los pies, darle suplirle la necesidad, ir y recibirlo en casa. Todas esas cosas son para nosotros los cristianos de hacer la obra, el bien, la hospitalidad, pero vimos la condición que también si una persona, la iglesia no puede sacrificar a una persona que no obedezca ni se someta ni tenga testimonio de que ha sido fiel a la obra.
sacrificar la ofrenda, el sacrificio, porque ahí también le habla que la viuda que tienen hijos, que ellos aprendan a ser dadivoso con su pariente, que a ellos es que les toca suplirle su necesidad para no forzar la congregación. Eso es para las que no tienen quien les supla, pero si tienen familia que pueda también, deben de hacer como cristianos. Pues ya, dijimos que Mateo dice que tuve hambre y me diste de comer. Entonces, en Hebreo, el capítulo 3, el verso 2, nos dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque por ella algunos hospedaron ángeles sin saberlos. Ellos sin saber que eran ángeles, pero como ellos practicaban la hospitalidad, hospedaron ángeles enviados de Dios, porque Dios enviaba en ese tiempo ángeles a dar los mensajes en la era patriarcal, como hemos visto testimonio ya, como Abraham hospedó ángel, que Lot hospedó ángel en su casa y así. Bueno, entonces en Primera de Pedro, el capítulo 4, nos dice que nos hospedemos los unos a los otros sin murmuraciones, sin murmuraciones, es decir, que el bien que hagamos a la persona que necesite, aunque nos sacrifiquemos, no podemos murmurar, porque entonces no va a tener recompensa delante de Dios. Entonces, aquí nos dice el profeta Isaías, que el Señor nos dice por medio de profetas, dice el ayuno que yo escogí. ¿Cuál ayuno escogió Dios para que ellos lo obedecieran? Y para nosotros también. Desatar la ligadura de impiedad. Soltar la carga de opresión y dejar libre a los quebrantados y romper todos yugos. Esas son las obras para nosotros los cristianos que tenemos que tratar, porque no podemos pasar la noche eh, quizá en oración y cantando y después eh, tenemos que pagarle el dinero de un día de trabajo a alguien o a alguien que nos haga. Y nosotros teniéndolo ahí, lo dejamos que venga una y otra vez. No, ven mañana que yo no. Tenemos que eh, a tiempo suplir, no deberle a nadie nada, sino el amor, siempre que esté a nuestro alcance. Entonces son la obra de cristiano, nosotros somos en Cristo, el obedecer a Cristo y su palabra es sendero de libertad. Entonces Él nos dio el ejemplo de todas las ligaduras que Él hacía
cuando el Señor Jesucristo, a lo mejor no vemos cómo tendría él los pies, cuando llegó donde Simón con la invitación, que allí lo recibe, no le da agua para lavarse los pies, usted sabe, lo recibe así como era, como un cualquiera lo recibiría, nada más para dar ese lujo de que recibió en su casa el Señor Jesús. Pero viene esta mujer que era prostituta, según, y viene con una nobleza, con un corazón lleno de gratitud hacia él, porque en su corazón ella pudo contemplar la grandeza y tal vez a ver en la condición que él estaba, tal vez, porque nada más lo pintan bonito, pero se ve quizá esa sandalia, quién sabe por dónde andaba, quizá tenía polvo en su pie, no sabemos. Entonces ella coge ese perfume y con lágrimas enjuga su pies y los seca. Es decir, que el Señor ve nuestro corazón, en la nobleza, las cosas buenas que queremos hacer en favor de su causa, y que el Señor nos siga ayudando y nos dé la sabiduría cómo hacerlo. Porque a veces es muy fácil predicar, pero nuestras actitudes son las que nos van a dar los galardones delante de la presencia de Dios. Entonces, después que nosotros nos vamos de aquí, dice que el Espíritu Santo dice, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque han descansado de su trabajo, pero su obra con ellos sí. Es decir, muchísimas cosas pasan después que uno muere, porque yo he visto familias que después que su padre o su madre o quizá un hermano, ella ya no está en este mundo, aquella persona van creyendo al evangelio por el testimonio que dejó aquella persona. Y eso es parte de que la obra sigue, lo que usted hizo en la tierra, eso va a dar, eso va a permanecer. Entonces, si alguna hermana quiere extender algo más, o puede aclarar algo que a mí se me quedara o quiere añadir. Tenemos la hermana María Isabel. Entró una hermana, María, que veo otra hermana ahí que ya me ve que. Bueno, hermana María Isabel. La madre Teresita que entró. No, así. Oh, bueno, hermana, algo que usted mencionó Sí, cuando habló de lo que, de cuando Jesús dijo de lavar los pies, ¿verdad? O sea, eh, pues algo que podemos resaltar, ¿verdad? Como dice, o sea, está hablando en una manera, o sea, no, no es literal, ¿verdad? Como lo puso, como él lo hizo ahí, lo que nos está indicando ese servicio mutuo. Y cuando vamos a Gálatas, Gálatas dice, ¿verdad? Que el verdadero amor, o sea, el amor entre nosotros como cristianos es servirnos unos a otros por amor. Ahí está, ¿verdad? O sea, eso es, hermana, sí, con nosotros como cristianos, como hijas de Dios, ¿verdad? Lo que Jesús dejó ahí, lo dejó ahí, no es la manera literal, Él nos enseñó que así debe ser, así debemos ser nosotros como hijos de Él, sobre todo con la humildad delante, hermana. Porque cuando mira lo que Jesús hizo, por eso Pedro le dijo, no, Señor, tú no me lavarás los pies, ¿verdad? Porque es una manera humilde en que Jesús se bajó, pero para enseñarnos a nosotros también la misma humildad. Entonces, cuando tenemos esa humildad, hermana, nos vamos a servir unos a otros, ¿verdad? De eso se trata. No hay orgullo que pongamos delante para no dejarme que me ayuden, no porque no, ni que yo tampoco me impida a mí ayudar. Jesús nos dejó una gran lección, hermana, allí
usó todas las formas para enseñarnos, hermana. Ujú. Mm. Dice como, ok, aquí mi esposo recordando, dice, recuerda, él era el rabí, él era el maestro, ¿verdad? Pero él se bajó Maestro, hasta, amén, y sí. él se fue hasta abajo, Mm, ¿verdad? Para enseñarnos, hermana, para enseñarnos. Amén, amén, hermana. mm. Entonces, usted nos pide en oración